en victoria, ¿verdad? Estamos realmente... Quiero comenzar con este versículo. Vamos a compartir brevemente algo de lo que estamos viviendo ahora en este tiempo. Vamos a actualizarnos. Y todo esto pues está indicado aquí. El Señor mandó una palabra que el apóstol Pablo, bueno, le recordó al pueblo, que se encuentra en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, donde dice: no menosprecies las profecías. Es un solo versículo, donde él da ciertas pautas a seguir. Como pueblo de Dios tenemos la responsabilidad, ya que sabemos que el Señor está rigiendo su pueblo. Estamos descubriendo ahora en este tiempo que el Señor nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Eso no lo sabíamos antes. Eso es una noticia muy buena que nos ha llevado a todos a recapacitar y entender y pensar un poquito más profundamente que hay un propósito en la vida nuestra y el Señor quiere llevarlo a cabo. Pero si no lo entendemos, podemos estropear el propósito de Dios, ¿sí? Como quiera, Él va a cumplirlo, porque el Señor lo que dice se cumple. Pero en este tiempo postrero que nos ha tocado vivir, un tiempo muy importante, un tiempo muy valioso, lleno de pruebas, lleno de mucha tentación, llenos de situaciones que tenemos que decidir, no como antes, el pueblo de Dios antes, como estábamos todos en ignorancia, es como los niños en kindergarten, ¿no? No se preocupan si papá y mamá tienen dinero para pagar la renta, no se preocupan si va a llegar a la casa porque sabe que va a haber comida. O sea, somos niños, éramos niños. No nos preocupábamos más nada que vivir el tiempo que estábamos viviendo y pensar en un tiempo futuro de que iba a ser mejor. Pero estamos viviendo un tiempo que el Señor está demandando de nosotros sabiduría. Aparte de la sabiduría, sabemos que la sabiduría produce un poquito de orgullo, pero nos está diciendo que no podemos ser orgullosos por eso. O sea que el Señor nos está llevando, como decimos nosotros, a rajatabla. O sea que no se nos puede levantar el orgullo porque sabemos, no. Sino que seamos avisados en este tiempo que nos ha tocado vivir, porque son tiempos difíciles. Y cuando leemos ahí en Tesalonicenses, donde dice, no menosprecies las profecías. Dios dice, ¿hará algo Dios sin que le avise a sus siervos los profetas? No, Él siempre le ha avisado a sus siervos los profetas, y lo vemos nosotros del tiempo de Abraham, que le dijo a Abraham, tu generación va a sufrir 400 años cautivo, pero van a salir bien, van a salir todo muy bien y van a salir hasta ricos de ahí. O sea, algo que iba a ocurrir tantos años, ¿verdad? Pero así el Señor le avisa a Abraham y le dice lo que le va a pasar a esos que van a salir de sus lomos. Vas a tener mucha gente, vas a tener bastante gente, pero esta gente va a estar cautiva por problemas que se han presentado, pero van a salir bien, porque las profecías de Dios siempre salen bien, siempre terminan bien, tienen un propósito. Y ¿sabes qué? Abraham guardó esa profecía en su corazón, él no lo vio. Pasaron más de 600 años para que se cumpliera. A los 600 años ya Abraham tenía una familia de 600,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Una cosa tremenda, que le iba a decir a él que Dios le iba a traer una profecía que se iba a cumplir 600 años después. Porque Dios, en los números podemos decir, en los años y eso, en Él no hay principio ni fin, Él es siempre. Pero Él avisa y Él nos muestra. Y este tiempo que nos está tocando vivir es un tiempo que nos ha avisado desde cuando nosotros hemos estado estudiando y aprendiendo todas estas cosas. Y yo veo que a veces todavía hay mucho pueblo de Dios que no tiene noción de las cosas que están pasando. O sea que están sorprendidos de cosas, o quizás ni lo saben. Están muy informados de las catástrofes que van a haber, eso sí. Yo he oído mucha gente hablar hasta por la televisión que dice, es que estamos en los últimos tiempos, por eso hay tanto terremoto. Estamos en los últimos tiempos porque hay maremotos. Estamos en los últimos tiempos porque hay mucha gente bandolera. Es cierto,
Siempre han habido terremotos, siempre ha habido de todo. Y siempre ha habido gente bandolera, gente mala, en todos los siglos. Pero ahora se ha aumentado más. Ahora lo vemos que es más a menudo. Es parte de las noticias, de eso se están alimentando los noticieros. Cada vez que hay una catástrofe, pues hasta a veces podemos decir, ellos se ponen en línea y ellos empiezan a dar noticias. Y entonces eso es parte de lo que está pasando aquí en la Tierra. Nos estamos informando mucho porque tenemos el sistema ¿cómo se llama? De comunicación se ha extendido demasiado y muy rápido. Y ahorita no podemos entender qué está pasando al otro lado del globo en cuestión de segundos. O sea que estamos siendo muy avisados. Antes no tanto, no teníamos noción. Por ejemplo, ahora mismo en Cuba no se habla nada de Israel. Yo le informo a mi prima lo que están pasando, cómo las profecías se están cumpliendo. No saben nada de lo que están pasando porque ahí no ponen noticias, ni aquí tampoco. Lo escuchamos a través de noticias de todas esas zonas de por allá, porque aquí ni eso. Hay mucha censura. Pero nosotros hoy, como pueblo de Dios, tenemos que estar informados de todos los pasos que Dios está haciendo, porque el Señor dice está cortando los tiempos. Y sí, los está cortando. Y estas cosas los estamos viendo todos los días. Entran noticias que por lo menos a mí me emocionan cantidad, porque hemos estado muy empapados en las profecías. Posiblemente mucho pueblo de Dios no lee tanto el Antiguo Testamento. Es la misma Biblia, es la misma Escritura, donde se habla de todas las cosas y todos los aspectos, donde se habla del nacimiento de Jesús, donde se habla que Jesús iba a sufrir lo que iba a sufrir en la cruz, todo, porque todo está escrito en el Antiguo Testamento, porque son las profecías. Dios siempre avisa con tiempo todas las cosas como van a ser. Por eso vemos que en aquel tiempo casi nadie creía que Jesús iba a venir en esa forma que vino, y por eso Jerusalén no se enteró. Ni siquiera Belén se enteró. ¿Sabía que iban a ser en Belén? Ni Belén se enteró, solamente aquellos pastorcitos, ¿verdad? O sea que vemos muchas cosas, más sin embargo los sabios del Oriente que vivían a muchas millas del lugar, a través de las profecías que se supone que fueron dejadas ahí por Daniel, en toda parte de lo que es Babilonia, vieron la estrella y vieron algo diferente. Era una estrella que no estaba ahí. Y buscaron en las profecías que nacería estrella a Jacob. Dijeron, nació el rey de Israel. ¿Cómo esta gente que eran gentil sabían eso? Y fueron a adorarle. ¡Qué tremendo! Mas, sin embargo, allí, todos los que eran religiosos y vestían una vestidura religiosa y parecía que sabían mucho, no sabían que el Mesías estaba naciendo en medio de ellos. Asimismo, hoy. Igual, estamos viviendo esta etapa de desconocimiento total y pues a mí me encantaría que todos pudiéramos entender esto que está pasando. Hemos hablado mucho sobre esto, hasta inclusive dimos seminario, ¿cuándo fue, verdad? Este año. O sea, el tiempo se ha ido tan rápido, estamos terminando el año. Y yo estuve hablando en este tema y creo que voy a tener que continuar en este tema porque están ocurriendo cosas. La última cosa que me entero es que ya el Éufrates comenzó a secarse. ¿Cuántos han leído en Apocalipsis eso? Las profecías tienen dos aspectos, un aspecto espiritual y un aspecto... Y tomé notas de lo que leí, donde dice que el Éufrates es el río que siempre ha nutrido Babilonia. Es el río que está alrededor, donde está toda esa zona y donde allí pues muchos se enriquecieron a través del Éufrates y ahora están quebrados, porque ha bajado, constantemente está bajando el nivel del río y hay zonas que se han secado completamente, llevan 2 años que no llueve. Y hay fotos, seco. La tierra rajada y están muy alarmados porque los que se enriquecieron ya no se están enriqueciendo. Ahora, yo cuando oí esta noticia yo me quedé porque estoy esperando que Babilonia acabe de caerse. Babilonia representa el sistema religioso. Y el Señor dice, sal de Babilonia, pueblo mío, sal de Babilonia. Si cuando Jesús habló, no existía Babilonia ya. Estaba destruido todo. Hasta sabemos la historia que Saddam Hussein, que fue el otro día, trató de reedificar Babilonia y no pudo. Vino todo lo que vino y todo se quedó a media.
porque el Señor dice que no, que va a ser destruido completamente y que salga. Pero está hablando del aspecto espiritual. Pero como las profecías tienen dos aspectos, también en lo natural, lo estamos viendo, pues el Señor nos está mostrando lo que está haciendo. Y yo quiero leerles esto, porque esto está hablando en Isaías 11:15. Dice, sacudirá su mano con la fortaleza de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus 7 brazos. Según los que saben de todo esto del río Éufrates, yo cogí esta nota de los judíos mesiánicos. Se reparten 7 brazos, pero el Señor los ha herido. Dice aquí, el suceso del río simboliza la apertura de una revelación divina superior que traerá la revelación total del conocimiento divino del Señor. Eso lo están escribiendo judíos mesiánicos, porque ellos están informados de las Escrituras. El judío gentil, el cristiano gentil, que tiene un conocimiento más del Nuevo Testamento, no conoce nada de estas cosas, ni sabe de que va a pasar esto, y que esto solamente cuando lo leen Apocalipsis dice, a saber cuándo se secará ese río, y sabe Dios dónde queda, y ni siquiera ni buscan dónde queda. Pues allá ellos. No, hermano, hay que informarse, porque esto está enfilado realmente en algo, una acción que está haciendo Dios en este tiempo. Dice, se está secando por las noticias de vida, por los acuíferos, que es lo que tenemos nosotros aquí, un acuífero debajo de aquí de la tierra, de los vecinos de Irak, de Turquía y Siria. Están extrayéndote el agua y se está secando. ¿Quién iba a pensar en eso? A Dios se le ocurre cada cosa, ¿verdad? Dice, por una sequía de 2 años y por años de mal uso por parte de Irak y sus campesinos, y se ha empequeñecido en comparación a años atrás. Ha traído empobrecimiento a los pescadores, han diezmado los sembradíos, han reducido los pueblos ribereños y han buscado trabajos en otros lugares, se han tenido que ir, todo eso está abandonado. A lo largo del río los campos de arroz y de algodón se han convertido en tierra seca. Las plantaciones de dátiles y de los cítricos están resecas. Todo eso está pasando alrededor de ese mar, ¿verdad? De ese río, el Éufrates, que nosotros lo leemos aquí en Apocalipsis, donde dice, el Éufrates se secará. Cuando lo hemos leído ahí, ¿quién iba a pensar que el Éufrates, que es como decir el Mississippi, se va a secar? Por favor, eso es imposible. Pues sí, está escrito. Y así como dice, para dar paso a los reyes del oriente, para dar paso, dicen ellos, para dar paso al pueblo de Dios en toda esa revelación que Él tiene guardada para este tiempo. Entonces, tenemos que estar, wow, la cosa está muy cerca, la cosa está bien cerca. Realmente yo me gocé con esa noticia, le tomé foto, ahí lo tengo, lo voy a poner en Facebook, para que todos lo vean, y explicar qué cosa es, porque muchos dirán, bueno, ¿sabe dónde queda ese río? Ahí está en Apocalipsis. Fíjense que ellos no mencionan en Apocalipsis, solamente lo mencionan ahí en Isaías, donde habla un poquito más. Y voy a seguir buscando, indagando en eso, porque esto para mí ha sido pues impactante. Porque cuando di Apocalipsis hablé del Éufrates, que es uno de los ríos que vemos en el Edén. ¿Recuerdan el Edén? En los brazos. Uno de ellos es el Éufrates. Y no da explicación, solamente dice el Éufrates. Yo quiero que lo leamos, porque tenemos que informarnos. Vamos a ver en Génesis, capítulo 2, es el 4.º río que habla de la tierra. Pero bueno, eso está de Génesis, dice aquí, en el capítulo 2, verso 10 dice, salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, que quiere decir multiplicar, Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. La tierra de Ávila quiere decir dolor de alumbramiento. Ávila quiere decir dolor de alumbramiento. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay también bedelio y hay ónice. El nombre del segundo río es Gijón, que quiere decir quebrantar.
Este es el que rodea la tierra de Cus, que es la tierra de Cus, una tierra oscura. Habla de la naturaleza del hombre. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Este quiere decir luz verdadera, Hiddekel. Este es el que va al oriente de Asiria y dice, y el cuarto río es el Éufrates. ¿Sabe lo que quiere decir Éufrates? Error negro. Mira qué feo está eso. Eso es lo que quiere decir el Éufrates. Terror negro. Sí, porque lo tengo escrito aquí muy chiquitito. Terror negro. Eso es lo que quiere decir el Éufrates. Y no dice nada de por dónde lo rodea ni nada, solamente dice, y el cuarto río, el Éufrates. Punto. Ese es el río realmente que ha enriquecido toda la zona de lo que es Babilonia, Irak, toda esa zona de Asiria, toda esa zona era enriquecida con ese río. El Señor permitió que lo esté empobreciendo. Ahora, por el acuífero que se lo llevaron ellos, bueno, por lo que sea, pero esto es parte del plan de Dios, porque cuando se escribió esto en Apocalipsis, esto era pues algo imposible, algo que, bueno, muchos lo leían, decían, ¿cómo será esto? Yo sé que es espiritual, quiere decir que el Señor no va a nutrir más el ambiente religioso, sino que todo ese ambiente y todo ese andamiaje religioso se le va a caer las vendas de los ojos. Van a empezar a ver y querer voz de Dios, no de hombre, y van a querer completamente pues entrar en una realidad con Dios. Yo estoy hablando de aquellos que verdaderamente aman al Señor y han sido atrapados en las redes religiosas, pero el Señor los desata. Cualquier tipo de religiosidad que te ha atrapado o que ha atrapado a un hijo de Dios, el Señor dice que hará posible que se acabe completamente esa condición en el pueblo de Dios. Hay muchas cosas más que podemos ver, otra de las cosas, y estas profecías están viniendo así. Cada vez que ocurre algo, yo me emocioné, porque hace solamente una semana y media, por primera vez desde el año 48, por primera vez, Egipto defiende a Israel. Y eso está en las profecías, eso está en Isaías 19, donde Dios, ¿quién iba a pensar? Saquen cuenta cuántos años. Es más, Egipto siempre ha sido enemigo de Israel. ¿Desde cuándo? A pesar de que Dios bendijo a Egipto, porque ahí vivió Jesús. Ahí fue exiliado Jesús, cuando bebito. Y también antes de eso, allí fue José, pues el segundo faraón de la tierra. Y allí estuvo el pueblo de Dios, o sea, se comenzó a desarrollar ese gran ejército en Egipto. A Dios nadie le debe nada. Y es muy agradecido, Él es muy agradecido. Y yo siempre decía, cuando yo di el estudio que yo veía que Egipto estaba tratando de hacerse amigo de Israel, porque lo veía cómo estaba actuando por las noticias, que le estaba ayudando. Pues ahora sale la noticia, hace solamente un par de semanas se juntó ahí la ONU y todo, y quien salió en defensa de Israel fue Egipto. Y entonces me llevó el Señor a Isaías 19, donde le dice a Egipto, y todo esto está pasando, hermano. Yo no sé si tú te emocionas, pero yo me emociono. 19:21. Y Egipto, dice, Jehová será conocido de Egipto. Mira que los egipcios tienen dioses, hermano. Tenían tantos dioses que Dios mandó las plagas para humillar a esos dioses. Tenían la diosa mosca, la diosa... Eran tantos dioses que tenían, dice, y él vino a desprestigiar los dioses a través de todas esas plagas, que vino a destruir realmente los dioses que ellos tenían en su corazón, en su mente. Más sin embargo, dice aquí, en esta profecía que trajo, si ustedes quieren ver profecías tremendas, Isaías, el Señor usó tremendamente, un profeta tremendo. Y Jehová será conocido de Egipto, y los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. Cuando habla de aquel día, es el tiempo que nos ha tocado vivir ahora, el tiempo postrero. En aquel día. Y harán sacrificio y oblación, y harán votos a Jehová, y los cumplirán. Y los cumplirán, ¿te imaginas? Esto es imposible creerlo. Y herirá Jehová a Egipto, herirá y sanará. Y se convertirán a Jehová, y les será clemente, y los sanará.
¿Recuerdan cuando yo les puse aquí la vista de los egipcios coptos, que son cristianos, alabando al Señor? ¿Cuándo pensar ver eso? Eso ha pasado todo en este tiempo último. Todo eso está pasando ahora. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Siria, y asirios entrarán en Egipto, y egipcios en Asiria, y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. Eso lo vamos a ver también, ¿verdad? Aunque ya Asiria en sí no existe. Asiria, sí existe Siria, pero Asiria ya fue pues completamente destruida. Pero ahí vamos a ver, vamos a seguir indagando. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Jehová de los ejércitos los bendecirá diciendo: bendito el pueblo mío Egipto, y el asirio obra de mis manos, e Israel mi heredad. En aquel día. ¿Saben qué? Ellos están haciendo ahora, Egipto está tratando de destruir todos esos túneles que estos terroristas han abierto, y ellos han hecho más ayuda en ese aspecto que hasta los mismos israelitas, porque ellos tienen más acceso a lo que es en la frontera, y ahí están tapando todos esos túneles donde están queriendo entrar. Ellos están en esa labor. ¿Cuándo, hermano, ver una cosa así? Eso está pasando ahora. Este año ha pasado todo eso. Dice que el Señor acortará los tiempos. Yo creo eso. Y claro, no nos vamos a detener en que, pero mira acá qué es lo que está pasando. Sí, cada vez el hombre se va a volver más bestia. Bueno, no, es que yo no puedo faltar el respeto a las bestias. Más monstruo, más satánico, porque las bestias se han humanizado. Ustedes no han visto a los perritos ahí criando un ratón, acariciando un gato. Cosas que están pasando que tú dices que te hacen enseñar. No, yo no los comparo con bestias, sino están actuando como el hombre de pecado al sumo desarrollo, porque así está escrito también. Jesús lo dijo: el trigo y la cizaña tienen que crecer juntos para que se vea la diferencia. Tiene que madurar al extremo. Ahora mismo nosotros podemos compararnos con cualquiera, ¿verdad? Porque todavía nosotros estamos caminando en parte. En parte caminamos como el hombre. Yo estoy hablando en general, como el hombre viejo, y en parte como el hombre nuevo. Cuando necesitamos ejercitar la fe, estamos caminando como el hombre nuevo. Pero cuando estamos con tremendos miedos, estamos como el hombre viejo. ¿Verdad? Como el aceite 3 en 1, pero en este caso 2 en 1. Algo así. Hasta que el Señor, bueno, pues dice: en parte conocemos y en parte profetizamos, en parte conocemos, pero va a ser quitada esa parte. Entonces estamos en esta, podemos decir, ¿cómo se le llama eso? En esta dualidad, que andamos acá, pero queremos estar acá, como decía el apóstol Pablo. Lo que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer, no lo hago. El apóstol Pablo dice: noté que en mí hay dos voluntades. Y el apóstol Pablo habla de eso. O sea, es para que no nos desalentemos ni nos desanimemos, que el apóstol Pablo ya pasó por esa carretera. Que todavía nosotros estamos caminando. Así que a nosotros no nos va a tomar de sorpresa. Pero qué bueno que ya podemos discernir eso. ¿No es cierto? Ya podemos saber lo que es mi mano derecha y mi mano izquierda. Ya podemos discernir eso, y ya podemos nosotros controlar eso. Y esto nos ha tocado vivir esto, y lo tenemos que vivir porque hemos sido llamados para este tiempo. Entonces, esto es lo que estamos nosotros viviendo. Hay muchas cosas más que vamos encontrando, y yo lo voy a dejar para el domingo. Quiero compartirles sobre todas estas cosas, pero cuando el Señor dice que Él abrirá ríos en el desierto, ya sabemos que ya eso ya lo hizo Israel, está lleno de ríos. Se han abierto ríos en el desierto, de buenas a primeras, un torrente de ríos. Nosotros vimos eso, ¿verdad, Pablo? Vimos eso. Dios nos permitió ver el torrente, cómo se va un carro. De buenas a primeras empezó a bajar agua de por allá, por las montañas, y se tuvo que llamar a la policía para que rescatara a esa mujer. Lo vimos con nuestros ojos. Aguas en el desierto. Como para decir: mira, te voy a enseñar esto para que tú veas que es verdad. Lo vi, ni siquiera lo vimos en las noticias. Y me alegro que Pablo lo vio también, porque fue cuando él fue. Antes no lo pude ver. Y está escrito: abriré ríos en el desierto. Y ahí ustedes ven donde dice: y el Arabá,
El Arabá era el lugar más árido en Israel, era lo más árido. Habrá frutos en el Arabá. ¿Quién iba a pensar que iba a haber frutos en el Arabá? ¿Sabes qué? El Arabá está lleno de frutos. Está lleno de frutos el Arabá. Todas esas cosas que estamos nosotros leyendo, como Isaías 43, verso 19 al 20, que dice: abriré camino en el desierto, abriré ríos, y en la soledad también yo haré esto, porque yo soy, y nadie será turbado por esto. Entonces, estamos nosotros disfrutando este tiempo. Aprovéchalo, hermano, porque te da un gozo tan grande. ¿Cuándo fue? El otro día que estábamos, que fuimos a almorzar con el director de la radio, una radio que va a la hermana Dolores. Y cuando él tocó el punto, fuimos a almorzar con él. Entonces, él empezó en el punto a preguntar sobre algunas cosas, y pues a mí me emociona mucho ver esto, todas estas noticias. Y entonces, bueno, me dijo, pues, es bueno, yo lo voy a invitar para que comparta en mi programa. Y ya me invitó el día 24, se lo estoy anunciando ahora. El día 24 a las 9 de la mañana por la emisora 11.30 AM. Me invitaron. Gloria al Señor. Qué bueno que todo el mundo se entere de todas estas cosas. Pero eso es lo que realmente nos está emocionando ahora. Así como el Señor ha traído fruto en Israel, en el fruto del desierto, Israel no tiene que buscar alimento afuera. Ellos tienen abastecimiento el 93%. Ellos exportan, pero no importan para ellos. Ellos se exportan. No tienen que buscar como aquí a veces, que hay que traer de por aquí, que de Costa Rica, que de Guatemala, que de México. No necesitan eso. El fruto completo se da allí. Eso nos está mostrando a nosotros que en nosotros están todos los frutos. Vamos a ir ahora a lo espiritual. Se desarrolla en nosotros el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Está escrito. Así como en la tierra de Israel está pasando eso, así está pasando en los creyentes. Que se puede dar todo ese tipo de frutos. Ahí lo leemos en Apocalipsis. Así como lo natural, así como lo espiritual. ¿Sí me entiende, verdad? Podemos ver qué está ocurriendo. Entonces, este es el tiempo que nos ha puesto el Señor para que podamos entender todas estas cosas y seamos nosotros aquellos pregoneros de justicia que le estamos diciendo: óyeme, estamos en este tiempo. Ese es el tiempo. Este es el tiempo que tanto hablaron los profetas. Este es el tiempo que tanto hubiera anhelado el apóstol Pablo estar. Que él hablaba de este tiempo, pero no pudo, porque los años ya se murió. Se supone que murió, dicen que fue decapitado por Nerón en la historia, no sé. Pero por cierto, sabemos que los que mueren en Cristo pues no mueren, él duerme. Como podemos decir, él está vivo, pero no pudo vivir esta etapa de la iglesia, esta etapa del pueblo de Dios, como lo estamos viviendo nosotros, hermanos. No desperdiciamos este tiempo glorioso que el Señor nos ha permitido vivir. Muchas cosas más vamos a ver, sobre todo en este tiempo, en todas estas cosas. Hay mucho más. Yo tengo mucho informe, pero lo voy a dejar para el domingo. Sí, porque el tiempo se va rápido. Así que solamente te dejo con esto, y hay más noticias. Y no estemos nosotros ignorantes de tantas cosas que Dios está haciendo, así como lo está haciendo en Israel. Recuerdan que nosotros representamos a Israel espiritual. Siempre acuérdate que de ambos pueblos hizo uno. Que así como ocurre y lo estamos viendo ahí, así está ocurriendo realmente en el pueblo de Dios. Hay una similitud tan grande, hay un despertamiento tan grande, un deseo de hacer lo que el Señor quiere. Así como lo vemos, así lo estamos nosotros viendo en esta hora. Siempre nuestro pastor en Cuba, el pastor que estuvimos allá, nos dijo: acuérdense que Israel es el termómetro de la iglesia. Y realmente yo no lo entendí. Pero se me quedó y yo dije: ¿por qué habrá dicho eso? Ese es el termómetro de la iglesia. Ahora me doy cuenta de lo que quiso decir él. Quizás Dios se lo reveló. Nadie le preguntó, ni yo. Pudimos haberle preguntado, pero en ese tiempo que fue, vamos a ir por los años 60 cuando él lo dijo. Pero no entendíamos. Pero hoy estamos entendiendo. Yo le quiero dar gracias al Señor porque todas estas cosas que
que estamos viviendo nos emociona. Nos emociona más que el miedo que podamos tener por las cosas que están ocurriendo afuera, que son cosas para asustarse. Pero no te dejes asustar, no te dejes amedrentar, como dice. No temáis, no tengas ningún temor. Fíjate que 365 veces en la Biblia dice no temáis. Como que para uno, para cada día. 365 veces. Yo no lo conté, lo leí. Imagínate. No, yo solamente lo leí porque lo pusieron ahí en el diccionario bíblico que tengo. 365 veces. No temáis. Cada día, no temáis. Acuérdate de eso. Y Padre, yo te doy gracias porque glorioso es este tiempo y hermoso, precioso. Señor, que no pase por alto en tu pueblo, en todo el pueblo tuyo que está sufriendo, el pueblo que no está sufriendo, Señor, pero quizás está en su mundo, Padre, porque así es. Realmente, pero que no, Señor, no tengamos cuidado, Padre, de tantas cosas y tengamos cuidado por conocerte a ti en todos los aspectos que tú quieres ser conocido. Así que en esta noche te damos gracias y bendecimos a tu pueblo. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia por tantos que están pasando y sufriendo. Señor, tantas cosas que están pasando donde quiera, pero este tiempo es un tiempo de afirmarnos en ti, de pararnos sobre esta peña, sobre esta roca que realmente no se mueve. Es lo único que no se mueve, es esa roca que eres tú. Así que yo te doy muchas gracias, Padre, y te bendigo en este día, en el nombre de Jesús. Amén.